Bien, en esta clase vamos a repasar sobre el cálculo de tensiones para las caras de un paralelepípedo. Tenemos esta figura empotrada, este bloque de hormigón. Esta es su vista en 3D y esta es su vista en planta. El punto donde vamos a analizar es en este corte SS, que está ubicado a 1.5 metros viniendo del apoyo empotrado. Ahora, aquí yo estoy observándolo como en vista en planta, o sea, estoy observando esta figura desde arriba. Estas 7 toneladas están aplicadas aquí. Fíjese, estas 3 toneladas, como la estoy mirando, estoy mirándolo desde arriba, yo lo vería solamente como un círculo con un punto. Este punto al medio es la flecha que está, yo estoy ubicado. Fíjense que nosotros estamos ubicados aquí arriba. De aquí estamos mirando hacia abajo. Entonces, como estamos mirando de aquí arriba hacia abajo, lo que vemos de esta flecha sería como un punto que está viniendo hacia nosotros. ¿Ya? Ahora, fíjese la diferencia con estas 7 toneladas. Estas 7 toneladas están yendo más bien en el mismo sentido que nosotros estamos mirando. Entonces ahí lo que vemos son las flechas, ¿no? La X. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, que quede claro. Cuando, cuando el vector viene hacia donde yo estoy mirando, lo grafico como un punto, ¿no? Y si el vector está en el mismo sentido que yo estoy mirando, lo grafico con una X al medio. Un círculo con una X al medio. Y aquí un círculo con un punto al medio. Ahora, las dimensiones de mi sección, de toda la barra, es de 25 por 40. Cuando yo analice en este punto SS, yo de ese punto SS, que es toda esta sección, yo analizo un punto P, que va a estar ubicado a 5 centímetros de esta esquina. Ahora, nosotros tenemos que ubicar nuestro eje cartesiano, ¿no? En este caso, nuestro eje cartesiano, el eje X va hacia la derecha, el eje Y, aquí mirándolo aquí en el 3D, el eje X hacia la derecha, el eje Y hacia arriba, y el eje Z es como si viniera hacia uno, ¿no? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es analizar las caras de mi figura, ¿no? En otras palabras, en esta cara, que si ustedes se fijan, si graficamos, esto sería así. Aquí está su eje Y y el eje Z aquí. Míralo así, ¿no? Ok. Ahora, siempre nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En esta cara ubicamos el plano cartesiano al medio de la sección. Ahora, vemos qué fuerzas hay en esta cara. Están las 5 toneladas que están entrando hacia la cara. Por ende, o sea, es como si nosotros ahora estuviésemos mirando, aquí estamos parados y estamos mirando hacia allá. Entonces, perdón, es al revés. No estamos parados ahí, estamos parados aquí.
Estamos parados aquí y vamos a ver hacia allá. ¿Ok? Entonces, las 7 toneladas vienen hacia nosotros y las 5 toneladas están yendo en el mismo sentido que nosotros. Entonces, lo graficamos con un círculo y una X, las 5 toneladas y esto con un punto. Esta fuerza de 3 toneladas, no, para este análisis de aquí, no lo tomamos en cuenta porque solamente estamos analizando los momentos. ¿Ok? Ahora, aquí está mi eje Y y mi eje Z. Ahora, se llama momento en Y a las fuerzas que hacen girar, lo hacen girar a nuestro eje Y, ya sea de esta forma o de esta forma. ¿Ok? Y se llama momento en Y, en Z, a esas fuerzas que hacen girar a nuestro eje Z, ya sea en este sentido o en este otro. ¿Ok? Ahora sí, continuemos. No nos olvidemos, vamos a calcular el momento en Y. Esta fuerza de 7 toneladas está saliendo, o sea, viene hacia nosotros. Supóngase que este eje cartesiano tiene un clavo, está clavado este eje cartesiano. Estas 5 toneladas, estas 7 toneladas están viniendo hacia nosotros. Como esto está clavado, lo que va a provocar esas 7 toneladas es hacer que nuestro eje gire de esta forma. Si nosotros trabajamos con la ley de la mano derecha, si mi pulgar queda hacia arriba es positivo y si mi pulgar queda hacia abajo es negativo. Vamos a ver lo siguiente. Fíjese esto. Lo que está haciendo estas 7 toneladas, que ya les dije hace rato, estas 7 toneladas, están haciendo girar, porque están saliendo, girar a mi eje Y de esta forma. Los 4 dedos de mi mano derecha tienen que seguir a la flecha. Si los 4 dedos de mi mano derecha siguen a la flecha, mi pulgar queda hacia abajo. Por ende, el momento que genera las 7 fuerzas, las 7 toneladas metros, va a ser negativo. ¿Y cuál es el brazo de palanca de estas 7 toneladas? 12.5 centímetros, que en metros es 0.125 metros. Veamos lo que hacen estas 5 toneladas. Estas 5 toneladas, lo que ahora hacen con nuestro eje o con esta placa, llamémoslo placa, como está saliendo, no nos olvidemos, vuelvo a repetir, supóngase que este está clavado. Entonces, este rectángulo va a girar sobre el eje Y, pero dependiendo de cómo empujan estas fuerzas. Estas 5 toneladas, ¿qué es lo que está haciendo?
está empujando a toda esta parte de mi placa, lo está empujando hacia adentro. Por ende, vamos a tener nosotros un momento así, ¿no? Perdón. Vamos a tener un momento de esta forma, porque estas 5 toneladas están empujando a toda esta mitad. Y al hacerlo, al empujarlo, lo va a hacer girar. ¿Y qué va a suceder con mi mano derecha? Nuestra mano derecha, una vez más, va a quedar hacia abajo, ¿no? Porque si nosotros hacemos que nuestros dedos, los 4 dedos de mi mano derecha, sigan a la flecha de este momento, mi dedo pulgar va a quedar hacia abajo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, tendríamos también menos las 5 toneladas por su brazo de palanca, que es 12,5 centímetros. ¿Ok? Ahora, hacemos nuestro análisis para el eje Z. ¿Por qué lo puse el eje Z hacia la izquierda positivo? Porque vuelvo a repetir que si nos fijamos en este eje cartesiano, ¿no? ¿Cómo está esto? Esto es y Z está aquí, en el mismo sentido de acá. Entonces, Z va hacia la izquierda, ¿no? Ahí está, hacia la izquierda. Ahora sí, continuemos. Ahora lo que me interesa son estas 7 toneladas, cómo hace girar a mi eje Z. La ley de mi mano derecha ahora va a ser hacia la izquierda positivo y hacia la derecha negativo. No nos olvidemos que estas 7 toneladas están saliendo. Como están saliendo, viene mi flecha así, ¿no? Mi momento. Mis 4 dedos vienen hacia acá. Vienen hacia acá. Y y mi pulgar iría hacia la derecha, ¿no? Veamos. Este. Fíjese aquí. Fíjese aquí. Mis 4 dedos siguen la trayectoria de estas 7 toneladas. Estas 7 toneladas están viniendo hacia nosotros. Entonces, va a tender a hacer esto. No nos olvidemos que el eje cartesiano está clavado. O sea, toda esta placa no va a poder venir hacia nosotros a efecto de estas 7 toneladas. No viene hacia nosotros porque está clavado en este eje cartesiano. Lo único que va a hacer esta placa es girar en este sentido sobre el eje Z. Ahora, cuando gira, yo con mi mano derecha
mis 4 dedos siguen a la flecha, lo que provoca que mi pulgar vaya hacia la derecha. Por ende, si hacia la izquierda es positivo, hacia la derecha negativo. Menos 7 por su brazo de palanca, que son 20 centímetros. Esos 20 centímetros transformados en metros sería 0,2 metros. Ahora, fíjense, ¿qué sucede con estas 5 toneladas? Estas 5 toneladas metros también están empujando a la placa hacia adentro. No nos olvidemos, vuelvo a repetir, que mi eje está clavado. Lo único que va a suceder es que estas 5 toneladas también hagan girar así a nuestra placa. Y si lo vemos, si seguimos con nuestros 4 dedos la trayectoria de este momento, mi pulgar va a quedar apuntando hacia la derecha. Y si va hacia la derecha es negativo, ¿no? Entonces, de aquí obtenemos que el momento Y1 es igual a 1.5 negativo y el momento Z1 es igual a 2.4 negativo. Ahora, analizamos qué es lo que hemos hecho entonces. Lo único que hemos hecho es calcular los momentos en X y en Z aplicados al medio de esta cara. Porque lo que yo tengo que hacer es trasladar todas las fuerzas al medio de la sección. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Y como yo traslado estas 7 toneladas, las estoy trasladando aquí, entonces al trasladarse generan momento también. Igual estas 5 toneladas. Analizamos ahora esta cara 2, que sería la de este plano. Sería el plano XY. En el plano XY tengo estas 6 toneladas que vienen hacia mí y las 4 toneladas que están entrando. Lo mismo que hace un momento, ¿no? Analizamos primero el eje X. Estas 4 toneladas están entrando. Y si están entrando, hace que mi pulgar derecho vaya hacia la derecha. Como va hacia la derecha, es positivo. Y estas 6 toneladas están viniendo hacia mí. Como están viniendo hacia mí, mi pulgar derecho va a quedar hacia la derecha. Por ende, también es positivo. Sería 4 por 0,2 más 6 por 0,2, ¿no? Ahora analizamos en el otro eje. Estas 4 toneladas que están entrando en la placa, lo que va a hacer es hacer girar de esta forma la placa. Y mi dedo pulgar va a quedar hacia abajo. Por ende, va a ser negativo. Estas 6 toneladas vienen hacia mí, ¿no? Y entonces, como vienen hacia mí, mi pulgar derecho sobre el eje Y va a quedar hacia arriba, ¿no? Y sería 6 por 12.5 centímetros. ¿Ok? Y 4 por 12,5 centímetros también. Transformándolo a metros, esto 12.5 sería 0,125 metros, ¿no? Ahora, una vez hicimos este análisis, ya podemos trasladar todas las fuerzas verticales y horizontales hasta este punto S. Y a la misma vez, cuando trasladamos las fuerzas, generan momento, ¿no? Siempre y cuando sean perpendiculares a la barra. Entonces, tendríamos sumatoria de fuerzas en X. Todas las fuerzas en X de esta estructura. Tendríamos
7 menos 5, ¿no? 7 menos 5. Sumatoria de fuerzas en Y tendríamos 3 menos 7 y sería menos 4, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Z tendríamos 6 positivo menos 4. Sería 2 positivo, ¿no? Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a calcular el momento en X. En este momento en X, aquí ya yo tengo un momento que vale 2. Ahí está, el momento en X. Ahora, ¿qué fuerzas de aquí hacen que gire mi eje cartesiano? No nos olvidemos que el eje cartesiano está ubicado aquí, en el corte, en estas líneas verdes. ¿Ya? Hacen girar a nuestro eje cartesiano. Fíjense estas 3 toneladas hacen girar al eje cartesiano X, ¿ya? Esas 3 toneladas por su brazo de palanca, que es 2. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Hace girar. Ahora, ¿cómo lo hace girar? ¿Cómo quedaría mi pulgar derecho? Quedaría hacia la izquierda, entonces sería menos 3 por 2, ¿no? ¿Ok? Ahora, sigamos. Las fuerzas que son paralelas al eje X no generan momento, por eso 7 y 5 no lo tomo en cuenta. Estas 7 toneladas sí hacen girar a mi eje X que está ubicado aquí en el corte SS. Y lo hace girar y mi dedo pulgar queda hacia la derecha, ¿no? Por ende, si queda hacia la derecha es positivo, sería 7 por 2, ¿no? Más 7 por 2, ¿ok? Estas fuerzas de aquí, las 7 toneladas y las 5 toneladas, no lo hacen girar a mi eje, ¿no? Ahora, sigamos. Momento en Y, tendríamos los momentos Y1 de aquí y momento Y2 de acá. Ambos positivos son, ¿no? No, este es negativo y este es positivo. Pero aquí nosotros lo podemos colocar como negativo, como positivo, y ya el MATCAD sabe que ese valor es negativo. Ahora, ¿qué otra fuerza más genera momento a mi eje Y? Sería, ¿qué otra fuerza? Si nosotros analizamos estas 7 y estas 5 toneladas, lo traemos aquí al medio de la sección y se restan, me quedaría 7 menos 5, 2, 2 y va en algo así, va mis 2 toneladas, que es el resultado de esto. Estas 2 toneladas hacen girar a nuestro eje cartesiano Y, que está ubicado aquí. Lo va a hacer girar de esta forma, estas 2 toneladas. Y al hacerlo girar de esa forma, mi dedo pulgar queda hacia arriba, ¿no? Y sería 2 por el brazo de palanca de todo esto, que sería 2 metros menos 12.5 sería 1.75, ¿no? Entonces serían las 2 toneladas
por 1.875, perdón. 2 por 8, por 2 por 1.875. De la misma forma, analizamos el momento en Y, ¿no? El momento en Z, perdón, ¿no? Y nos queda este resultado. Ahora sí, dibujamos esta sección SS, que es esta de aquí. Lo dibujamos. Y sobre esta sección coloco las fuerzas que he calculado, ¿no? Por ejemplo, la fuerza en X que vale 2, la fuerza en Y que vale menos 4, iría hacia abajo, la fuerza en Z que vale 2 también, y viene en el sentido del eje positivo, del eje cartesiano. Luego tengo un momento en Y que vale 2.5, ¿no? Tengo un momento en X que vale 10 y un momento en Z que vale 7.1. Ahora sí, analizamos las tensiones que hay en esta cara. En este caso, fíjese que tengo los 6 esfuerzos, ¿no? Tengo un axial, tengo 3 momentos y tengo 2 cortantes, ¿no? Ya. Para calcular las tensiones axiales, las tensiones axiales se provocan por dos tipos de esfuerzos. Por la normal, que en este caso sería las 2 toneladas, porque es la perpendicular a la cara, y también se genera la tensión axial por los momentos, ¿no? En este caso, voy a tener momento en X y momento en Y. Ambos me generan tensión axial. Ya. Ahora, ¿cómo calculo la tensión axial debido a la fuerza normal? Sería la fuerza perpendicular a la cara. Esa fuerza perpendicular a la cara es el Fz, que vale 2. Ahora, calculamos el área de esa cara, que sería 0.25 por 0.40. La tensión es igual a la normal sobre el área. ¿Ok? Ahora, calculamos la tensión axial debido al momento en X. Para el momento en X, debo también debo ubicar primero que nada mi punto P, ¿ya? Que no nos olvidemos, estaba a 5 centímetros de esta esquina. 5 a la izquierda y 5 hacia arriba, ¿no? Para calcular la tensión debido al momento, en este caso momento en X, tenía momento en X por la distancia Y. ¿Y qué es esa distancia Y? Es la distancia que existe desde mi eje cartesiano hasta el punto P. Es la distancia, llamémosla vertical, ¿no? Ahora, para calcular la inercia en X necesito saber la base, que vale 0.45 y la altura 0.40. La base vale 0.25, perdón. Ahora, la inercia en X sería base por altura cubo sobre 12, ¿no? Ahora, con esta información ya podemos calcular nosotros la tensión, ¿no? Que está en toneladas metros cuadrados. Reemplazamos en la tensión el momento en X, que ya lo conocemos, este valor, las 10 toneladas metros, lo multiplicamos por el Y, que era el Y, la distancia que hay desde el centro, desde mi eje cartesiano o centro de gravedad hasta el punto P, ¿no? La distancia vertical en este caso. Ahora, ¿y cómo defino si comprime o si tracciona? ¿Ya? Todo lo que está en el lado donde apunta la flecha del momento, siempre negativo. ¿A qué me refiero? De mi eje cartesiano hacia abajo, porque la flecha viene hacia abajo del eje cartesiano, del eje cartesiano hacia abajo es compresión para este
para este caso. Por eso es que está con presión. Vamos al momento en Y. Lo mismo, necesito conocer la distancia que hay desde el centro de gravedad hasta el punto P en línea recta, ¿no? Que eso sería 15, perdón, a ver, sería 0.125, que vale todo este pedazo, menos 0,05, eso me da igual a 0.075. Calculamos la inercia en Y, aquí. Aquí ya, como es inercia en Y, es la base al cubo por la altura, dividido 12, ¿no? Ahora, vemos qué sucede. Si es tracción o compresión. Cuando el área, el punto que yo analizo, está en el sentido, en el mismo lado donde está la flecha de mi momento, es negativo. ¿Ya? Ahora, calculamos la tensión axial total, ¿ya? En valor absoluto. Y se coloca el signo del mayor. O sea, si en este caso, como todo es compresión aquí, entonces mi tensión va a ser comprime, ¿no? Vamos a las tensiones tangenciales debido a la fuerza en X. Para empezar, mi cortante en X va a ser igual a la Fx, que es 2 toneladas. Luego, aquí está mi punto P, trazo mi línea auxiliar y achuro todo el área del punto P hacia adentro, ¿no? ¿Ok? El mismo achurado que aquí. Ahora, de esta área achurada hallo el centro de gravedad, que sería 0,05 dividido 2, ¿no? Para hallar el centro de gravedad con respecto al eje X. Ahora, también necesitamos nosotros hallar una distancia D. Primero que nada, ¿qué es esa distancia D? Es la distancia que tenemos desde el centro de gravedad, que está a los 0.125, es la distancia que hay desde el centro de gravedad de toda la figura al centro de gravedad de la estructura, del área achurada, perdón. Esta área achurada, su ancho es 0.05. Lo dividimos entre 2 y ahí tengo la ubicación en el eje X para este eje achurado. Y calculo la distancia que hay de este G hasta este G'. ¿Cómo es esa distancia? Sabemos que desde el G hasta la esquina hay 0.125. A eso le restamos el 0.02 dividido 2, ¿no? El 0.05, perdón, dividido 2. Ahora calculamos el área achurada. Es la base que vale 0,05 por la altura que vale 0,4. El momento estático, esto es momento estático, es igual al área por la distancia de G a G', ¿no? Ahora reemplazamos todos estos valores calculados aquí en mi ecuación de la tensión tangencial. De ahí, el mismo análisis para nuestro eje Y. ¿Ya? De la misma forma que analizamos allá. ¿Ok? Se achura el lado. ¿Por qué achuramos solo este pedazo y no achuramos todo lo demás? Porque mi momento, cuando analizamos el momento, todo está comprimiendo todo lo que está del eje X hacia abajo. Lo mismo aquí, todo lo que está
pero no era del eje X hacia abajo. Estábamos aquí. Del eje Y hacia la derecha, ¿no? Entonces comprimimos eso de aquí y para este comprimimos lo de abajo porque aquí está comprimido lo de abajo. Ahora, hacemos los mismos cálculos que hicimos acá y reemplazamos en, en esta ecuación, ¿no? Ahora, obviamente, ¿hacia dónde va a ir esa tensión Y, tensión tangencial Y? Hacia el mismo sentido de mi fuerza cortante, que esta fuerza cortante va hacia abajo, entonces mi tensión va a ir hacia abajo. Aquí lo mismo, como mi cortante va hacia la derecha, entonces mi tensión va a ir hacia la derecha. Por último, hallamos el momento torsor. ¿Cuál es el momento torsor? Es este momento que lo que hace es hacerlo girar a esta viga, ¿no? Ahora, para hallar ese momento torsor dice que es igual al torsor por r, que es r, es la distancia del centro de gravedad al punto P, y dividido entre la inercia polar, ¿no? La inercia polar nosotros sabemos que es igual a la inercia X más la inercia Y. Entonces, mi momento torsor es igual al momento, perdón, es igual a nuestro momento Z, ¿no? Entonces, ese momento Z es 7.1. Necesitamos calcular R, que es la distancia del centro de gravedad al punto P. Pero para calcular R, yo puedo calcular, lo puedo calcular en base a Y y a X, que es la hipotenusa. N vendría a ser la hipotenusa. Y sería 0.20 menos 0.05, ¿no? Y X sería 0.125 menos 0.05. ¿Ok? Conociendo X y Y, ya puedo hallar su distancia R mediante Pitágoras, ¿no? Luego, para hallar la inercia polar, necesito hallar la inercia en X más la inercia en Y, que ya lo calculé aquí. Calculamos la inercia en Y y la inercia en X, ¿no? Entonces, la inercia polar sería la suma de esas dos inercias y me da este valor. Por ende, la tensión debido al momento torsor es igual al momento torsor por R, llamémoslo, dividido entre la inercia polar. Ahora, esta tensión tangencial necesito descomponerlo en una horizontal y en una vertical, ¿no? ¿Ok? Para ello, fíjese, estamos aquí, necesitamos calcular el vector alfa, ¿no? Y alfa va a ser igual a arco tangente de y sobre x. ¿Ok? Ahora, perdón. Theta es al eje cateto opuesto sobre cateto adyacente y alfa sería la resta de 180 menos 90 y menos theta, ¿no? Ahora sí. Ya conocemos alfa, ahora descomponemos esta tensión tangencial conociendo alfa. Para calcular la tensión tangencial X sería esta tensión tangencial multiplicado por el coseno de alfa.
y esta tensión tangencial Y sería la tensión tangencial multiplicado por el seno de alfa. ¿Ya? Esta X, tensión tangencial en X va hacia la derecha y esta tensión tangencial en Y va hacia arriba, ¿no? Entonces la tensión tangencial en X, total, sumo esta tensión tangencial que calculé aquí, más la tensión tangencial X que calculé acá, ¿no? Y lo mismo para la tensión tangencial en Y, son puras sumas. Ahora, esos esfuerzos debo graficarlos en esta cara del paralelepípedo, ¿no? Fíjese que tengo una fuerza paralela al eje Z, una tensión normal paralelo al eje Z. Entonces, y está comprimiendo, ¿no? Esa tensión normal Z va a ser igual a esto de aquí, ¿no? Por aquí lo tenemos. ¿No? Tensión normal, perdón, aquí está. Tensión axial. Son 1465 toneladas metro, ¿no? Tensión normal en Z. Aquí hay un error. Es esta, ¿no? Tensión axial. Total. Es esta. Luego, nuestras otras tensiones no existen normales, porque la tensión normal siempre es perpendicular a la cara del paralelepípedo que estoy estudiando. Ahora fíjense, esta tensión que va paralela al eje X sería tensión X, Z, ¿no? Pero X, ¿y cuál es el eje? El eje que nos falta es el Z, ¿no? Sería entonces tensión XZ. ¿Por qué? Porque esta fuerza va paralela al eje X y el otro subíndice es del eje que me falta. Aquí estoy en el eje cartesiano X y Y. Me falta Z, entonces tensión XZ, ¿no? Y la tensión YZ, se dice YZ porque es paralela al eje Y Z es el eje que nos falta. Y aquí obtenemos el eje, la tensión tangencial en Y. Eso sería todo, jóvenes. Hasta luego.